un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Sean bienvenidos nuevamente y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a esta bella hora. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Y pues es un placer, un gusto, pero sobre todo le agradecemos a Dios el permitirnos llegar hasta este momento. Vamos a compartir un tema muy interesante el día de hoy, en esta hora. Primero, pues le agradecemos a Tijuana, pues Tecate, playas de Rosarito, Tijuana, playas de Rosarito, Tecate, San Diego, y pues a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos en tu programa Hombres de Fe. Vamos a hablar, ¿saben de qué? El tema interesante de hoy. Vamos a hablar de la brujería. La brujería. ¿Han escuchado esta palabra de brujería? ¿Qué es brujería? Es el conjunto de las prácticas mágicas y supersticiosas que desarrollan las brujas y los brujos. Por ejemplo, mi abuela cree que se siente mal porque una vecina le hizo una brujería. La policía allanó una casa donde practicaban brujería. Parece que estoy preso de una brujería. Quiero hacer cosas y todo me sale mal. Bueno, esto es algo de la brujería, ¿no? Ya que los seres humanos creen en la brujería desde la prehistoria, aunque las interpretaciones del fenómeno cambian según la cultura y la época. En la sociedad occidental, la brujería está asociada a la creencia en el diablo o en los demonios, ya que la práctica se asocia con hechizos que buscan causar algún mal. Y en el mundo actual, la brujería en última instancia, las prácticas de la brujería son similares a las acciones que realizan los magos, los hechiceros y los chamanes, ya que todas implican algún tipo de lógica que escapa a lo que se considera normal o natural. En el mundo actual, la brujería, considerada como una práctica capaz de incidir en la realidad, es algo marginal. En cambio, estos fenómenos aparecen con frecuencia en la cultura popular a través de series de televisión, historietas, libros o películas, y muchas veces de un modo cómico y humorístico. Por último, el nombre de estas palabras de brujería es el nombre de una banda mexicana de metal fundada en 1989, y el título de canciones de pues muchos artistas, ¿no? Como Shakira y los Típitos, y pues por ahí otras cosas. Bueno, esto es lo que podemos ver algo sobre
estas cosas de la brujería. ¿Qué es? ¿Qué es la brujería? Pues dice que se trata de un conjunto de prácticas realizadas por personas que, entre comillas, se trata de un conjunto de prácticas realizadas por personas que reciben el nombre de brujos o brujas. Y se supone que estas personas tienen poderes sobrenaturales y que los usan en determinados ritos, generalmente para provocar un perjuicio o daño, aunque también con una finalidad benéfica. Otros nombres que reciben la brujería son magia negra y hechicería. Es un fenómeno presente en todos los continentes y en la mayoría de los países, no solo en las naciones menos desarrolladas. Algunos antropólogos sugieren 3 distinciones básicas en este fenómeno. La hechicería, práctica en las sociedades más antiguas y que permanece en muchas comunidades indígenas. La brujería diabólica, que se caracteriza por pactos satánicos, y la moderna brujería, inscrita en movimiento neopagano y la nueva era. Ahora, vamos a ver sobre la brujería en la antigüedad. ¿Por qué esto de la brujería? Porque hay hombres y mujeres, tú y yo, tal vez tú ya no, pero hay otras personas que van a la iglesia, los domingos los ves en misa y recurren a este tipo de cosas de brujería. Y esto lo ves en todos los ámbitos de que nos desenvolvemos, en la calle, o sea, cuando decimos en la calle, en el camión, en la calafia, en los lugares públicos, en los centros de trabajo, en los negocios. Todo este tipo de cosas se vive de esta manera. Ustedes saben, hay botánicas, hay este tipo de cosas, pero ¿cuál es la realidad de esto? O cuestionar por qué está esto. Se le da mucha importancia a esto de la brujería, pero hay un grandísimo error en todo esto, porque nos olvidamos del Todopoderoso. Siempre compartimos que hablamos de esto de supersticiones, pues siempre ponemos en primer lugar a Dios, porque aún los que se dedican a esto, las limpias y todo eso, invocan el nombre de Dios, en el nombre de Dios, y en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, no, en el nombre de Dios, y que encomiéndate a Dios, y bueno, todo este tipo de cosas. Y entonces, ¿qué está pasando? O sea, tenemos que tener bien clara la visión de qué es la brujería y para qué, y qué es lo que puede detener la brujería. O sea, hay que estar formados e informados, tú y yo, para saber. Ahora, esto no quiere decir que yo voy a andar pues peleando en contra de los que se dedican a esto, no. Simplemente es mi forma de que yo tengo que saber qué es y cómo puedo ser libre de esto, cómo puedo ser protegido, cómo no me puede hacer daño en la brujería, porque en sí la brujería, pues cuando es satánico, cuando es pacto satánico, que cuando la persona tiene un espíritu de adivinación y vas con él a que te consulte y te dice santo y seña, cuando hay un trabajo de brujería para matarte, pues existe todo esto. Yo no lo niego, pero también les quiero decir que existe Dios. O sea, existe Dios
les pedimos una disculpa nuevamente por nuestra voz, no es tan linda, pero pues estos cambios de clima que es lo que nos dejan. Así es que yo creo que la mayoría de ustedes pues anda igual, ¿no? Todos engripados, con enfermos de la garganta, pues tanta contaminación, ¿no? Imagínate, corre el aire y lleva pañales ahí que estiraron en la calle, perros muertos y todo eso lo respiramos, pero no vamos a hablar de esto. Cuando se recurre a este tipo de cosas de brujería, es el problema entre nosotros, que recurrimos a esto a consecuencia porque tenemos miedo. O sea, queremos combatir un trabajo de brujería con una limpia. Queremos combatir un amarre, un endulzamiento. Queremos combatir un encantamiento con una limpia, con otro trabajo igual. Y no queremos o no recurrimos a Dios. Entonces, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿De veras somos tan inteligentes para ver la realidad o no lo somos? Vamos a ir a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Koinonia Radio. Koinonia Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. Tema de hoy, el tema de hoy estamos hablando se llama así, la brujería. ¿Qué es la brujería? Y la situación entre personas. Ahora, ¿por qué hablamos de esto de la brujería? Ok, cuando yo en lo personal vivía lejos de Dios, sin conocer a Dios, un católico, como decimos, pues soy católico pero practicante, como muchos de ustedes comprenderán, soy católico creyente. Bueno, así era yo, bautizado en la iglesia católica, confirmado, pero no vivía mi fe. Y por ignorancia, pues yo recurría a este tipo de cosas, iba a las limpias, a las cartas y todo este tipo de cosas, y me decían, no, pues que te hicieron un trabajo ahora más grande porque tienes otro enemigo más fuerte y te hizo otro trabajo más poderoso, pero con este super mega amuleto más poderoso te va a ayudar, y que crúzate en cruz, y que San Martín Caballero, y que toma este amuleto, y que carga 2 limones, y que pon la sábila, y que la herradura. Ustedes ya saben todo este tipo de cosas. Yo tenía problemas con
con las drogas, un adicto a la droga, una vida de pobreza, una vida de miseria, problemas en mi matrimonio, económicamente estábamos en números más que rojos y totalmente en la miseria. Voy a un retiro, que porque fui obligado y en contra de mi voluntad, y descubro a Dios, me encuentro con Cristo y empiezo a recibir formación, mis primeros pasos, y en mis primeros pasos me empiezan a hablar de lo que es Dios, la oración, y aumenta mi fe, y empiezo a confiar en Dios y le empiezo a pedir y empiezan a llegar respuestas. Ahora, yo estaba tan mal en esto de la brujería que estaba quedando loco, desconfiaba de todo mundo, que todo mundo me tiraba tierra de panteón, que me tiraban sal, y bueno, estaba muy mal, pero cuando voy al retiro, y en este retiro me imponen las manos, me hablan del amor del Padre, me hablan de que no experimento el amor del Padre por consecuencia del pecado, y que la solución era Jesucristo, y que además iba a enviar su promesa sobre mi vida, sobre mi persona, la promesa del Espíritu Santo. Y en el momento de la oración para pedir la presencia del Espíritu Santo tengo un encuentro con el Espíritu, y en este momento se rompe toda maldición, toda brujería, y descubro el poder de Dios. Perdón. Y empiezo a caminar, a crecer, a formarme y a descubrir el poder de Cristo. Y empiezo a entender muchas cosas. Pues vivía mal, pues estaba mal, porque nunca... Ahora, la realidad de esto es que no había gran prosperidad en mi vida a causa de ir a las limpias, de todo este tipo de cosas. Y la otra es que vivía amargado, frustrado, y no había felicidad en mi corazón. Después del retiro, después de mi encuentro con Cristo, después de tantos años, soy feliz, y solo Dios basta en mi vida. Y me olvidé de estas cosas. Ya no creo en esas cosas, y tampoco recurro ya a este tipo de cosas. Ahora busco a Dios, confío en Él, me cambié de reino. Perdón. Dejé el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, dejé el reino de la oscuridad, de las limpias, de las cartas, me cambié al reino de Cristo. Acepté a Jesús como mi Salvador, soy pertenencia suya, soy miembro de su iglesia, y si alguien se quiere meter conmigo, se los va a ver con Él, porque Él es mi Salvador, porque Él es mi jefe. Si alguien se quiere meter conmigo, se los va a ver con mi Padre, que es Dios. Y así es que estoy protegido. Porque vivimos esclavizados, habemos muchísimas personas que le tenemos miedo a esto y andamos busca y no hay solución, nunca va a haber. En lo personal, en mi vida, 10 años esclavizado a la droga, buscando solución en las cartas, en las limpias, y nunca hubo nada. Nunca, jamás, al contrario, las cosas iban peor. Pero cuando llega Dios, llega Cristo a tu vida, todo cambia. Y pues aquí estamos, miren, hasta en evangelizador me convertí. Bueno, Dios me llamó, ¿no? Dios me eligió, y ahora compartimos a este Dios bueno, a este Dios grande, a este Dios que salva, que libera, que transforma. Y pues para gloria de Dios, aquí estamos en tu programa Hombres de Fe. Tema de hoy, la brujería. La brujería en la antigüedad. En todas las culturas antiguas existía la creencia en prácticas mágicas. Los antiguos egipcios, en sus escritos, hablan de los conjugadores y de los adivinos. Según lo que relatan, estas personas obtenían sus poderes invocando a los demonios y a los dioses extranjeros. En la Biblia encontramos un precepto. Éxodo 22,
17. ¿Qué nos dice Éxodo 22, 17? A los hechiceros no los dejarán con vida. A los hechiceros no los dejarán con vida. No dejarás con vida la hechicería, dice Éxodo 22, 17. Lo que nos habla que la hechicería era una práctica conocida por los antiguos israelitas, o sea que ya viene desde aquellos tiempos. Sin embargo, la prohibición más antigua de este tipo de prácticas la encontramos en el célebre código de Hammurabi, el primer código legal conocido de la historia. Sin embargo, a pesar de esta prohibición, la brujería continuó floreciendo en Mesopotamia, y tanto los caldeos y los egipcios como otros pueblos occidentales se hicieron famosos por sus conocimientos sobre la brujería. La hechicería y la magia también se desarrollaron en la antigua Grecia, y su práctica pasó a Roma y fue asimilada por la población. En el siglo II después de Cristo, el filósofo escritor latino Lucio Apuleyo escribió sobre los poderes y ritos de las hechicerías. En su apología afirmó que la religión helénica griega de Tesalia era morada de brujas que podían dominar la naturaleza. Esto ocurrió en el año 125 al año 180 después de Cristo. Con el establecimiento del cristianismo en el Imperio Romano y la conversión del emperador Constantino I el Grande, del año 274 al año 337, las herejías empezaron a ser castigadas con leyes civiles. Durante el siglo IV se desarrolló el Código Teodosiano en el año 438, en el que se condenaba explícitamente al culto de idolatría y los ritos mágicos. Una de estas leyes condenaba con la pena capital, es decir, con la muerte, a quienes celebraran sacrificios nocturnos en honor al diablo y sus acólitos, lo que dio comienzo la persecución de las brujas. La Iglesia, sin embargo, fue indulgente con ciertos ritos que estaban muy arraigados en la población, sobre todo con los supuestos hechizos o pócimas que acompañaban a las oraciones y que servían para curar un resfrío o despertar una pasión amorosa. La Iglesia consideraba que no era más que hierbas medicinales y afrodisíacos, y las personas convictas por estas prácticas solo eran condenadas a hacer penitencia. Los sacerdotes católicos luchaban por erradicar la fe pagana y el elemento mágico o milagrero que se atribuía a un remedio medicinal sin lograr mucho éxito, por lo visto precisamente como ocurre hoy en la actualidad en nuestros días. Así es que en aquellos tiempos era la manera de la cual como recurría o ocurría todas estas cosas. La Iglesia consideraba que no era más que hierbas medicinales y afrodisíacos en aquellos tiempos. Vamos a ir a una pequeña pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos.
MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. 100% natural y 100% orgánico. El árbol de la moringa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, contiene una enorme lista de propiedades nutritivas y curativas: antiinflamatorio, analgésico, antiasmático, antianemia, activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los líquidos del cuerpo, fortalece músculos y huesos, además de mejorar la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. MoriPlus, de venta en Koinonia Radio. Infórmate al 622-8962. MoriPlus, del árbol de la moringa. Salud para tu cuerpo y mente. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Ya saben los teléfonos de aquí de Tijuana, 622-8962. Se pueden comunicar con nosotros para compartir algo, alguna necesidad o alguna intención de oración, alguna duda, alguna pregunta, pues con gusto la responderemos. Aquí están nuestros hermanos, nuestra queridísima hermana Moramay en los controles para responder, bueno, también en los teléfonos para responder su llamada. La oposición de la Iglesia Católica a todo esto, la actitud que tomó en aquellos tiempos empezó a endurecerse conforme se fue fortaleciendo para poder luchar abiertamente contra los ritos antiguos. Ya en decadencia, por otra parte, la creciente inquietud y las tensiones sociales que formaron la Europa moderna encontraron su expresión en la brujería, la herejía y la secularización, proceso mediante el cual las ciencias y realidades terrenales adquieren independencia de la religión, por lo que para explicarlas no es necesario recurrir a interpretaciones religiosas. Como estas tendencias amenazaban con minar la autoridad eclesiástica, los prelados de la Iglesia las consideraron herejías e intentaron acabar con ellas. La fiebre de la caza de brujas obsesionó a Europa desde el año 1050 hasta finales del siglo XVII, apaciguándose ocasionalmente para resurgir después con furia en el siglo XIII. A finales del siglo XVII, apaciguando parcialmente, y apareció el tribunal en el siglo XIII, apareció el tribunal de la Inquisición. El año 1231, por iniciativa del Papa Gregorio IX, que tenía la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. La bula papal más influyente contra la brujería fue la Summis Desiderantes, promulgada por Inocencio VIII en el año 1484, que para ejecutarlo nombró inquisidores regionales y el Meius Maleficarum,
el Meius Maleficarum, el célebre martillo de las brujas, escrito 2 años después por los dominicos alemanes Heinrich Kramer y Johann Sprenger. La persecución se dio en toda Europa, principalmente en el norte de Francia, suroeste de Alemania, países de Escandinavia e Inglaterra. Los colonos ingleses llevaron a Norteamérica las prácticas de la brujería. Es famoso el proceso de Salem en el estado norteamericano de Massachusetts, que tuvo lugar en el año 1692 y en el cual, después de numerosos interrogatorios y torturas, se condenó a más de 20 personas. Esto es la manera de la oposición de la Iglesia católica. Las brujas y los brujos de Europa medieval hasta el siglo XII organizaban actos de brujería denominados aquelarres y sabbats. Reuniones en las que participaban brujas en su mayoría y en las que intervenía el demonio como líder de ese acto. Tradicionalmente se le representaba vestido de negro o con disfraz de macho cabrío, ciervo u otros animales con cuernos. El grupo se reunía 1 o 2 veces por semana, en lo que generalmente constituía una reunión local en estos actos. Las brujas llevaban a cabo supuestamente ritos de culto al demonio, informaban de sus actividades y preparaban las próximas intervenciones a realizar en la comunidad. Otras reuniones regionales denominadas Sabbat, al parecer acto provocativo hacia el Sabbat judío cristiano, que quiere decir, pues Sabbat ya saben, quiere decir descanso, ¿no? Congregaban probablemente a centenares, a veces miles de alegres asistentes, incluyendo los brujos y sus neófitos, o sea, sus iniciantes, sus principiantes, los nuevos que iban ingresando. El lugar de reunión más famoso de la Europa antigua y medieval fue Brocken, el pico más alto de los montes Harz, en Alemania, donde transcurre la impresionante escena del Sabbat, descrita en el Fausto del dramaturgo y novelista alemán Johann Wolfgang en el año 1749 al 1832. Los dos más importantes se celebraban en la noche del 30 de abril, noche de Walpurgis, y del 31 de octubre, Halloween, víspera del Día de Todos los Santos. También se celebraban en las noches del 31 de julio, fiesta de la cosecha, y 1 de febrero, víspera de la Candelaria. El Sabbat comenzaba con la iniciación de los neófitos y la ceremonia incluida prestar juramento de obediencia al diablo, firmando con él pactos de sangre y profanando crucifijos y otros objetos sagrados, asignar un espíritu ayudante bajo la forma de gato, ratón, comadreja, sapo u otro animal pequeño que actuara de sirviente del brujo, y realizar diversos actos obscenos de obediencia al diablo y su vicario. A la ceremonia de iniciación le seguía un acto de culto general que con frecuencia incluía una misa negra, parodia de la misa católica, que rendía culto a Satán y que finalizaba en danzas que generaban o terminaban en una orgía sexual.
Y pues hay una secta que se llaman los hijos del diablo quienes realizan todo esto, ¿no? Ponen una mujer en una mesa desnuda con las pompis hacia arriba, y bueno, pues es algo así muy degradante, ¿no? Todo una orgía, y la verdad, pues todo aquello que va en contra de blasfemar e insultar el nombre de Jesucristo. Esto es el tipo de brujería de aquellos tiempos, pero la brujería de hoy, de estos tiempos, por lo general las prácticas de brujería han desaparecido, aunque de forma esporádica surgen casos aislados en comunidades menos cultas o en religiones de escaso desarrollo social. En algunas sociedades, los brujos, algunos considerados chamanes o curanderos, han desempeñado una función incuestionable dentro de su propia comunidad, al asumir que reciben su poder de espíritus que son venerados o temidos por los miembros de su pueblo. Se cree que tienen acceso al mundo oculto y reservado solo para ellos, siendo contemplados con respeto e incluso con temor. Los médicos brujos, al contrario que los brujos y brujas malignas de la época medieval, afirman que ahora luchan contra las fuerzas del mal. Poseen supuestamente poder para curar las enfermedades, convocar la lluvia y asegurar el éxito de la caza o de la guerra. También practican exorcismos para expulsar a los demonios que pueden poseer a miembros de la comunidad, o aplacan a los que podían volverse hostiles. Asimismo, extirpan el mal, denuncian a los malhechores e intentan llevar a cabo su destrucción, En Latinoamérica, el vudú de Haití, Cuba o Brasil, y los brujos hechiceros y echadores de mal de ojo, todavía presentes en algunas comunidades, practican ritos mágicos y de brujería, al igual que algunos habitantes de las Islas Salomón y Vanuatu, Antigua, Nuevas Hébridas, en el Océano Pacífico, que hoy continúan rindiendo culto al diablo. Vamos a ir a una pausa y después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100. Nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica.
Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice, gracias. Dios te bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego. Perdón, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en la programación de Koinonia Radio y en tu programa, su programa, Hombres de Fe. El tema de hoy estamos hablando de la brujería. En los últimos años ha aumentado el interés general por diversos tipos de ocultismo. Se han publicado numerosos libros sobre brujería y astrología y surgen personajes que se creen poseen poderes sobrenaturales. Una figura representativa de todo esto es J.K. Rowling, autora de libros de aventuras que se han convertido en un auténtico fenómeno comercial y que tiene como protagonista principal a un chico brujo llamado Harry Potter, que ha tenido múltiples imitadores para aprovechar el atractivo mundo de la magia y la brujería y los hechizos. En la República Mexicana es más común este tipo de prácticas. Muchos lugares son famosos porque ahí residen brujos y brujas que atraen a muchísimas personas. Uno de los lugares más populares es Catemaco, en el estado mexicano de Veracruz, aunque no es el único. Es frecuente escuchar programas radiofónicos conducidos por brujos mexicanos y extranjeros en los que estos ofrecen sus servicios o desprevenidos radioescuchas también se anuncian ampliamente en los periódicos y revistas. Estos personajes pues siempre hacen sus anuncios para agarrar desprevenidos o diríamos un poco personas ignorantes en la fe de saber quién es Dios, quién es Cristo, y es donde nosotros pues nos atrapan. E incluso hay revistas especializadas en el tema, donde explotan la credulidad de la gente sobre este y otros temas como la reencarnación, la comunicación con los espíritus de los muertos y la existencia hasta de seres extraterrestres, ¿no? Pero todo esto que acabamos de escuchar, todo lo que hemos escuchado, pues esto de la brujería no apta para católicos. No es inútil decir que un católico no debería consultar a este tipo de personas ni recurrir a este tipo de prácticas. Conviene recordar que el atraso en que viven numerosas personas se debe a la mentalidad mágica con la que se enfrentan a la realidad y a las distintas situaciones de la vida. En efecto, muchas personas piensan que a través de la repetición de ciertas palabras, el uso de ciertos objetos o la realización de ciertos ritos es posible dominar a la naturaleza y a las demás personas e incluso a Dios. Pues qué equivocados estamos, ¿no? Pues a Dios, ¿quién lo va a dominar? Bueno, no faltan personas atemorizadas a causa de la sospecha de que alguien está haciéndoles algún daño por envidia, odio o solo afán de hacer daño a los demás. Estas personas llegan a desembolsar grandes cantidades de dinero con tal de protegerse recurriendo a otros brujos. El caso peor es cuando alguien atribuye alguna desgracia a la intervención de algún brujo y para vengarse llega hasta provocar la muerte. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia? O sea, yo culpo a alguien de un accidente, de la muerte de un familiar, y después, ¿qué pasa? Viene la venganza, ¿no? Viene la venganza y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues matan a estas
personas. Qué error más grande. ¿Hasta dónde puede llegar pues nuestra ignorancia? En esto consiste, y ustedes han escuchado los programas de radio y televisión. Venga que yo le voy a decir, a desenmascarar la cara de su enemigo en un vaso de agua. Pues ¿qué vas a hacer cuando sepas quién es tu enemigo? ¿Le vas a ir a dar chicharrón? Pues qué error más grande, de veras que no hay más persona que con problemas que el que no quiere tener un poquito de conocimiento, saber un poquito. Pero bueno, en esto consiste precisamente la brujería, es atribuir a personas, objetos y palabras poderes especiales o sobrenaturales que no tienen ni tendrán, lamentablemente. La brujería es una de las supersticiones más difundidas en el mundo entero y su expansión va en aumento. Dios y el demonio. Alguien puede preguntar en este tipo de creencias y ritos, ¿dónde podemos preguntar? Pues es bien sencillo. ¿Puede haber algún influjo diabólico? Claro que sí. De todos modos, no hay que preocuparse demasiado, exagerando el alcance que tiene Satanás. A este respecto es importante tener en cuenta los principios básicos. O sea, vamos a aclarar algo. ¿El demonio tiene poder? Sí tiene poder. Y hay personas que hacen pacto con el demonio, hay personas que se dedican a esto, a destruir, a hacer tantas cosas. Pero el demonio, o sea, las personas tienen poder porque recurren al demonio, hacen pactos, estamos hablando de satanismo. Pero hay un límite. Porque, el demonio, entendamos esto, el demonio tiene poder sobre su gente, sobre quienes han recurrido, quienes lo han buscado, quienes han hecho pactos. No tiene poder sobre los que pertenecemos a Cristo. ¿Está claro? ¿A quién perteneces tú? Hay que entender esto. El demonio tiene poder sobre su gente. No tiene poder sobre los que pertenecemos a Cristo. Yo no tengo ningún pacto, yo no tengo nada que ver con él, porque yo renuncié a todo este tipo de cosas. Así es que renuncié a todo este tipo de cosas y él no tiene poder sobre los que pertenecemos a Cristo. Yo pertenezco a Cristo, por lo tanto, el demonio no tiene poder sobre mí. Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 30. Yo tengo poder sobre el demonio, nos dice Lucas, capítulo 10, verso 17. Y hasta puedo expulsar al demonio, Marcos, capítulo 16, verso 17. Ahora, ¿qué podemos hacer en caso de que estemos practicando la brujería o consultando a los brujos? Lo mismo que hicieron los primeros cristianos, que nos relata San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos 18 al 19. ¿Qué podemos hacer a la luz de la Sagrada Escritura y a través de la fe? ¿Qué tenemos que hacer? Pues esto. No hay que creer en las prácticas, porque si creemos en las prácticas estamos desobedeciendo a Dios, en quien debemos poner toda nuestra confianza. Confesar y exponer que hemos hecho. O sea, hay que buscar la reconciliación, el sacramento. Y si yo soy un católico practicante o alejado, estoy poniendo en riesgo mi fe, escuchando y dando crédito a gente que vive este tipo de cosas. ¿Qué tengo que hacer? Pues llevar una confesión, una vida de sacramentos y empezar una vida participando de un curso de Biblia, integrándome a un grupo de oración, a una comunidad,
pequeña o a un grupo pequeño de oración, a mi parroquia, a algún movimiento apostólico que esté en la parroquia y empezar a conocer y a vivir nuestra fe para poder ser libre de este tipo de cosas. La brujería puede distraerte. No confíes en estas prácticas y creencias que en lugar de ayudarte te perjudican, puesto que entregas tu libertad y tu capacidad de decidir a personas y cosas que no son de Dios. Mejor trata de conocer a Dios y el proyecto que Él tiene para tu vida. Recuerda las palabras de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Y dice Jesús, yo he venido para deshacer las obras del diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Cristo. El demonio, recuerden, tiene poder sobre su gente, no sobre los que creemos en Cristo. Hay que acercarnos a Dios. Hay que dejarnos de estas cosas. Dios tiene poder y en el nombre de Cristo somos libres, sanados, liberados por el poder de su preciosa sangre. Pues pidámosle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé la gracia de ser libres y de conocer nuestra fe, conocer a nuestro buen Dios y el poder que tiene Cristo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.